Lo mencionamos recién, pero en lo sublime dinámico aparece, decía, lo monstruoso y lo colosal. Lo monstruoso es un objeto de tamaño exagerado, tan exagerado que arruina la organicidad. Si piensan en la organicidad, recuperen el concepto de finalidad sin fin del tercer momento de la analítica de lo bello. Porque ahí había orden y armonía de las partes en un todo. Pero en lo sublime dinámico aparece lo monstruoso. Lo monstruoso es eso de tamaño exagerado que arruina esa posible organicidad. El tamaño es desproporcionado respecto del fin. Ese fin que tiene el objeto de acuerdo a su concepto. Es decir, por eso no hay organicidad, porque es desproporcionado respecto del fin. Pero también en lo sublime dinámico aparece lo colosal. Lo colosal apela a la desmesura. Esa desmesura radica en el intento de exponer un concepto que sería imposible de exponer. Por ejemplo, si hablamos de patria, la patria, y yo te digo, ¿qué es la patria? Parece imposible de exponer conceptualmente. El Estado. Sí, tenemos una serie de definiciones de Estado, pero hay algo en el concepto de Estado que resulta inabarcable conceptualmente. Bueno, quizás en otros términos la memoria podría ser también pensada sin conceptos y pensada como algo colosal. Tanto en lo monstruoso como en lo colosal, en los dos casos hay fin, hay concepto, hay cierto diálogo entre lo sublime dinámico y esto. Está como apelando a, porque lo que aparece en ambos es cierta idea de omnipotencia. Hay una idea de todopoder, una omnipotencia, el que todo lo puede, de la naturaleza, a lo que el sujeto le opone resistencia. Por eso, en lo sublime dinámico se impone la idea de omnipotencia, del todopoder de la naturaleza, a lo que el sujeto le opone resistencia. Es el hecho de que tengo algo delante mío y ese algo que tengo delante no es habitual. Aunque yo no pueda determinar qué es, percibo que no es habitual. Entonces, no es solo el tamaño sin medida lo que determina la inabarcabilidad de parte de los sentidos, sino que es una fuerza a la cual yo, en tanto estoy delante, le opongo resistencia. Acá justamente lo sublime vuelve al lado del sujeto, porque justamente lo que es índice del poder de la naturaleza es mi resistencia, es mi poder. Mi resistencia, mi poder, ¿de qué? Mi poder de resistirlo. Es decir, si me represento a la naturaleza poderosa, es por el grado de resistencia que yo le opongo, no porque la naturaleza en sí misma sea superlativamente poderosa. Porque acá no hay un en sí. No estamos trabajando con la esencia de la naturaleza que determinamos que es superlativamente poderosa, sino que, por eso lo que él decía antes del respeto por el tamaño, por lo pequeño, por lo grande, que tenía que ver con la relación y que tenía que ver con el sujeto, es inmensamente grande respecto de mí. Entonces, la naturaleza es poderosa por el grado de resistencia que yo le opongo. ¿Y quién es la que le hace resistencia? La facultad de la imaginación. Aquí a la imaginación se le exige esa resistencia. Si no puede aprehender todo eso, sino que se humilla ante eso y opone cierta resistencia. Ese, entonces, placer negativo se debe a ese esfuerzo que hace la imaginación
que equivale a la resistencia frente a la omnipotencia de la naturaleza. Lo sublime, entonces, dinámico, se va a manifestar en mi poder para poder resistirla a la naturaleza. Es en mi resistencia, en mi poder. Me represento a la naturaleza, entonces, como digna de temor. Mi yo, empírico, digamos, mi yo, está siendo presa del miedo, pero allí el miedo sería pura sensación objetiva, no sentimiento subjetivo. El miedo es el que me aleja de la contemplación y por lo tanto me aleja de un juicio de lo sublime. Porque entonces yo estoy en peligro si tengo miedo. En cambio, por eso el miedo me exime del juicio, porque estoy en peligro. Pero si yo, frente a ese peligro, estoy a resguardo, entonces puedo juzgar el espectáculo, la representación. Si no, no puedo juzgar, estoy presa del miedo. No soy contemplador y entonces no voy a tener un sentimiento estético. Kant dice que lo sublime requiere más cultura de parte del receptor. Es como terreno fangoso ahora esto, ¿no? Más que nada leído desde el siglo XX y siglo XXI, porque es un poco excluyente y es, a vistas del siglo XX, siglo XXI, es una afirmación algo polémica y como mínimo poco simpática, ¿no? Dice Kant que la naturaleza provoca en nosotros la fuerza para resistirla, la resistimos en la representación, no en la objetividad, y esta fuerza de resistirla está en nuestras facultades. Pero esta fuerza para resistir la naturaleza tiene el poder de hacernos olvidar todo aquello que para nosotros suele ser importante. En lo cotidiano, dice Kant, para nosotros son importantes los bienes, la vida, la salud. Como si lo sublime tuviera cierto poder como fuerza del olvido frente a eso, frente a al poder de la naturaleza se vuelve tan poderosa que parece hacernos olvidar qué es lo importante, porque ya no es más importante eso. Nos hace olvidar por un instante que somos sujetos empíricos, que tenemos una vida, que tenemos salud, que tenemos bienes, etc. La naturaleza tiene el poder de hacernos olvidar todo lo que usualmente nos interesa y nos importa. ¿Por qué? Porque percibimos que la naturaleza tiene la fuerza de destruir todo eso y que todo eso no es nada. Entonces, por un instante, tiene como el poder del olvido en nosotros por un instante. Inmediatamente después sabemos que no lo va a destruir, que estamos a salvo, que estamos siendo contempladores, que es un sentimiento estético. Pero hay algo de, otra vez, esa humillación de la imaginación frente a lo inmensamente grande, vuelve a aparecer cierta humillación frente a lo que para nosotros suele ser importante. Es tan enorme el poder de la naturaleza que fugazmente se nos olvida lo que era importante para nosotros y ya parece nimio. Y eso está en relación a la asimetría que hay entre el hombre y algo que no es humano, algo suprahumano. Por ejemplo, el Estado por sobre el individuo, por ejemplo, la ley sobre el deseo, e incluso la guerra sobre la paz. Porque la reflexión es que la paz no es bella, sino que es estéticamente indiferente, que incluso puede ser fea la paz. Porque justamente la paz es la que promueve los negocios,
promueve aquello que no tiene méritos estéticos, promueve lo útil. Puede ser vista incluso la paz en términos de cobardía, puede ser vista en términos de egoísmo, de malicia. Interesante esa reflexión también, ¿no? Kant compara la religión con la superstición, porque como todo esto es complejo, porque como apela a lo sobrehumano y a lo suprahumano, entonces pone en riesgo ciertos ámbitos, pero Kant se ocupa de ordenar y de distinguir. Y dice que la religión, en la figura de Dios, nos lo representamos a Dios como todopoderoso, nos inspira respeto y admiración y eventualmente podría haber algún tipo de placer negativo de lo sublime. Sin embargo, la superstición refiere a los tótems, a los demonios, a la luz mala, por decirlo lo que entendemos por la luz mala, cierto poder destructivo, ¿no? En la superstición lo que se teme como todopoderoso, a la vez no es algo que se admira. Es decir, que la superstición es lo que se teme pero no se admira, no se lo respeta, no se lo considera elevado, porque hay algo allí en la superstición y es el temor, porque el temor siempre arruina el juicio estético. Acuérdense que el temor justamente era lo que te ponía en peligro, y si estás en peligro no podés tener un juicio estético. Lo sublime, había dicho hace un ratito, y me quedó pendiente la aclaración que ya lo dijimos, pero también para distinguir que este placer negativo en el matemático de la cantidad, donde predomina la idea de tamaño, acuérdense que lo dinámico predomina la idea de peligro, el placer negativo en lo sublime matemático se debe al sentimiento de la imposibilidad de que lo infinito se pueda percibir. Pues yo no tengo intuición sensible de lo infinito. Apelo a la idea de infinito cuando veo que no puedo seguir conservando en mí las distintas percepciones parciales. Pero entonces, vean que son cercanas y sin embargo son distintos los dos tipos de sublimidad. Decía hace un ratito que lo sublime requiere mayor cultura que lo bello y decía que no era muy simpático en nuestro siglo ni en el pasado pensar en estos términos, pero esto es siglo XVIII y Kant dice que lo sublime requiere mayor cultura que lo bello, que es más difícil lo sublime que lo bello. Y Kant refiere y reflexiona sobre el actuar de los campesinos. El campesino que tiene una vida práctica, que tiene una relación con la naturaleza, que es de índole utilitaria, es decir, el campesino es el que le saca provecho a la tierra. El campesino no entiende a los alpinistas. Esos alpinistas que suben a las montañas para tener desde lo alto una visión que no se puede tener desde el suelo. El campesino no entiende cómo corren ese riesgo, para qué lo corren. No entienden por qué los alpinistas ponen en riesgo su vida solo para tener una perspectiva panorámica de la naturaleza. Porque los campesinos experimentan a la naturaleza como dócil, como utilitaria, como domesticada por el hombre. Entonces, si no hay un beneficio utilitario en subir a la cumbre, ¿para qué van a subir? No entienden por qué hacen todo ese esfuerzo si no hay posible domesticación de la naturaleza. Y dice esto porque Kant leía libros de viajes, él no viajaba, pero leía libros de viajes y había leído a un ginebrino que fue el primero en subir el Mont Blanc, y Kant había leído los libros de viajes de él y le gustaba leer de viajes. Él decía que si no se puede viajar, al menos se puede leer sobre viajes, porque la idea de leer sobre viajes
aumenta, aproxima una perspectiva como del hombre como ciudadano del mundo, y que justamente como es tan, le gustaba parte del alpinismo a Kant, entonces decía que solamente desde la cumbre se puede tener esa mirada panorámica desde las alturas y por la grandiosidad del espectáculo tener en esa contemplación un juicio estético que será de carácter sublime. Pero que el campesino, que solo está atento a la domesticación de la naturaleza para beneficio y pensando en términos de utilidad, y acuérdense que lo útil era una de las formas de lo bueno, era lo que era bueno como medio, porque tenía un fin que alcanzar, va en contra de la actividad de un montañista o de un alpinista, porque el alpinista y aquel que pretende un sentimiento estético no tiene fin ulterior, porque en todo caso el placer que lo justifica está en su fundamento, no está en el fin. Eso es lo que ocurre desde el fundamento del juicio estético. Como conclusión, la persona que no puede predicar la belleza de un objeto, solemos decir que no tiene gusto. En el caso de lo sublime, decimos que no tiene sentimiento, dice Kant. Lo repito. Entonces diríamos que es duro, ¿no? Porque filosóficamente se entiende, coloquialmente resulta bastante antipático a nuestra época, pero está muy bien que lo sepamos, porque entonces cuando ingresemos en siglo XX y veamos ciertos enojos del siglo XX, vamos a entender todas esas vanguardias revolucionarias contra quién se enojaban. Porque si no, vemos a todos los revolucionarios enojados y no sabemos contra quién se están enojando. Viendo Kant y la autonomía de la estética en Kant, podemos luego en siglo XX disfrutar más el enojo, al tiempo que nos damos cuenta que es difícil también enojarse con Kant, por la calidad del pensamiento, por la organicidad de las reflexiones. Entonces es muy digno de respeto y es fundamental en el recorrido estético. Y entonces, para cerrar este tema de lo sublime, decía que la persona que no puede predicar la belleza de un objeto, de la representación de un objeto, decimos que no tiene gusto. Pero la persona que no puede predicar lo sublime de la representación de un objeto, decimos que no tiene sentimiento.